Establecemos comunicación con el doctor Elio Masferrer Can, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y experto en sistemas y todo el tema religioso. Elio Masferrer, como siempre, un placer y un gusto poder compartir unos minutos contigo. Muy buenas noches. Déjame de entrada preguntarte, ¿qué mensaje deja, por un lado, la elección tan rápida del Colegio Cardenalicio? 4 votaciones, a mí en lo personal me parece que fue muy rápido. Ya empezábamos a hablar de, vamos a llegar al sábado y a lo mejor hasta el lunes, ¿no? Y la otra, el que sea el primer papa norteamericano. Bueno, en definitiva, Francisco, cada vez que hacía un consistorio, reunía a los cardenales, a los que ya eran designados, con los nuevos cardenales, de tal manera que se fueron conociendo. O sea, no es como era antes, que nunca se veían, solo llegaban para poner un nuevo papa y ahí la curia romana, los aparatos burocráticos hacían la negociación. Entonces, en el oscurito, ¿no? Entonces, ahí, digamos que de alguna manera Francisco cambió las reglas de juego. En segundo lugar, no sé si es americano, de América, porque a diferencia de muchos gringos, él prefirió irse a hacer trabajo misionero en Perú, vivió en Perú 29 años. Correcto. En distintos momentos. Yo he vivido en Perú y los niveles de pobreza en las comunidades indígenas y campesinas son impresionantes, y ahí se la aguantó. Entonces estamos hablando de una persona con un profundo compromiso misionero, que además se naturaliza peruano, ¿sí? Entonces es peruano, o sea, americano por nacimiento, peruano y latinoamericano por convicción. Exacto. Entonces, ¿por qué se lo dejamos a los gringos? Oye, Elio, déjame preguntarte, a ver, hablaba yo hace un momento al arrancar el noticiero de que pensamos que va a dar continuidad al trabajo renovador del Papa Francisco, pero con sus propios matices, incluso con sus diferencias. ¿Cuáles serían esas diferencias? Yo creo que las diferencias estarían más en cuestiones de procedimiento. Él tiene además formación de matemático. Tiene una licenciatura en matemáticas y un doctorado en Derecho Canónico. Entonces, lo que tenemos que entender es que va a tratar de consolidar las reformas, los cambios, etcétera, que ha hecho Francisco, pero además hay un aspecto simbólico que es muy importante, porque en la toma cuando aparece al público por primera vez, Francisco se había presentado sin ese pectoral de oro rojo, sí, que es un símbolo del Papa, y en cambio él ahora sí se presentó. O sea, y además reivindica a León XIII, su antecesor, y no a Francisco, ni a Juan Pablo, ni a Juan XXIII, ni Pablo VI. Entonces, lo que está diciendo es un mensaje de que su criterio de renovación es el de León XIII, que plantea la doctrina social de la Iglesia. Esto es un juego de matices importantes, porque de alguna forma está mandando un mensaje que ya no va a ser la teología del pueblo que proponía Francisco, sino que más bien se va a referir a la doctrina social de la Iglesia. En términos, podríamos decir, teológicos, tiene sus matices muy concretos.
y de alguna forma es un agustino, el otro era un jesuita. Los jesuitas son una orden militar y a veces Francisco parecía guerrillero de la fe, ¿no? En cambio, los agustinos son gente, podríamos decir, más estructurada, pero de alguna manera estamos hablando de que él era el que llevaba nada menos que el dicasterio de los obispos, o sea, la designación de... Hay 5.700 obispos en el mundo. Él con un grupo de religiosas, de superiores de orden religiosa, revisaba todas las designaciones de los obispos y además era el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. O sea que estamos hablando, por eso digo que es un latinoamericano. No se lo regalemos a los gringos. Este se fue, los otros quieren brincar la barda y este la brincó para este lado. Para este lado, así es. Esto que mencionas, Elio, fortalece, evidentemente fortalece y va a fortalecer su papado con todos esos, vamos a decirlo así, con todos esos obispos apoyando. Tiene retos interesantes, yo voy a marcarte, hay muchos, lo mencionaba, tan solo la misma división de la Iglesia Católica que tiene que trabajar en ella, en reconstruirla, en renovar y jalar Grey hacia el catolicismo, el papel de la mujer tan complicado para el Vaticano y el tema de los jóvenes. Este es un papa joven que pretendidamente podría ser un papado largo, pero tiene que acercarse a los jóvenes. Sí, ahora hay que hacer algunas precisiones. Quienes lo critican desde dentro de la iglesia, que ya criticaban a Francisco, son los que fueron derrotados históricamente, porque los templos están vacíos. Imagínate qué ejemplo de vida cristiana te da el cardenal Norberto Rivera, que pide que le devuelvan 1.200.000 pesos que pagó de impuestos por comprar 2 departamentos en la Torre Mítica. O sea, es un escándalo, ¿no? Entonces, esa iglesia nadie la quiere, solo ellos se quieren a sí mismos, ¿no es cierto? Entonces, ahí, de alguna forma, digamos, esos se tiraron solos por la ventana. El asunto está en consolidar la obra de Francisco, porque Francisco, te decía, es un guerrillero de la fe. Él va y se lanza contra el clericalismo, critica a los obispos que no están con la gente, bla, bla. Pero ahora, este es un doctor en Derecho Canónico, aparte de matemático, y entonces, como de Derecho Canónico, ahora él tiene que formalizar todo eso que hizo Francisco. Ya tiene que darle forma, estructurarlo, etcétera. Por ejemplo, los obispos norteamericanos respaldan a Trump. Él les mandó una carta regañando a los obispos norteamericanos y exigiéndoles que criticaran la política migratoria de Trump, y no les tomaron en cuenta. Entonces ahora él es el Papa, ¿no? Vamos a ver de qué cuero salen más correas, Elio. Te agradezco como siempre que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias. Hay mucho más que hablar. Te agradezco. Muy buenas noches. A la orden. Un abrazo. Un abrazo.